Bendiciones y un fraternal abrazo en el nombre de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Hoy quiero compartirles un artículo de Coalición por el Evangelio hecho por nuestro hermano José Mercado, pastor de la Iglesia Gracia Soberana, que lleva por título ¿Qué hacemos con los apóstoles hoy? Doy lectura al artículo del pastor. Dice: en mis años de experiencia pastoral he visto que muchas veces los problemas de comunicación se deben a que cuando las personas reflexionan sobre un tema tienen definiciones diferentes acerca de él. Por ejemplo, en Puerto Rico hay palabras que tienen un significado aceptable, pero si las dijera en Argentina serían palabras groseras. Incluso en cualquier país, una misma palabra puede tener un significado diferente en sus distintas ciudades. Esto crea un problema en la comunicación porque ésta se daña cuando el emisor usa palabras que tienen significados diferentes para el receptor. En temas doctrinales, como cuando hacemos la pregunta si es que todavía hay apóstoles hoy o no, uno de los principales problemas es que las personas llegan a conclusiones opuestas porque tienen diferentes definiciones. Esto trae consigo muchos problemas porque se crean debates sin que se definan claramente los términos. Quizás en una controversia sobre este tema existan dos grupos con opiniones opuestas, que continúan batallando sin cesar porque no se están entendiendo y, en cierta forma, están hablando de temas diferentes. Puede que sea más fácil evitar este tema, pero es importante desarrollar un entendimiento bíblico del mismo y reconocer que hay grupos que defienden ciertos términos de forma distinta a la nuestra. Quiero dejar en claro desde el principio que no uso el término apóstol ni aspiro a atribuirme ese título, pero debo tocar el tema para desarrollar una mejor relación con hermanos que sí lo usan. Algo importante de señalar es que, desde una perspectiva exegética, hay evidencia fuerte que respalda el uso de este término, con ciertos significados específicos. Más allá de la era canónica, el hecho de tener la convicción de no usar el término apóstol no me debe llevar a denigrar a personas que lo usan de una forma responsable, debido a que hay evidencia bíblica para justificar su uso. Pero quiero explicar a qué me refiero. Quienes fueron nombrados apóstoles fueron testigos presenciales del Cristo resucitado y algunos de ellos escribieron la palabra inspirada por Dios en el Nuevo Testamento. Así que es evidente que con el cierre del canon, los apóstoles con autoridad de escribir la palabra de Dios han cesado. Sin embargo, tenemos que afirmar dos verdades. Número 1, ser testigos de Cristo y redactar libros del Nuevo Testamento no era la única función apostólica. Número 2, hay textos bíblicos, como veremos, que usan la palabra apóstol para personas que no eran parte de los apóstoles, pero que testificaron de la resurrección de Cristo, ejercían autoridad sobre la iglesia y estaban estableciendo la función de la misma. En la pregunta sobre si todavía hay apóstoles hoy o no, uno de los principales problemas es que las personas llegan a conclusiones opuestas porque tienen diferentes definiciones del término mismo. Hay tres definiciones básicas para la palabra apóstol en el Nuevo Testamento. Número 1. Una definición técnica del término identifica a los 12 apóstoles de Jesús y a Pablo, quienes recibieron una comisión especial a la fundación de la Iglesia Universal. Esto con base en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 17, Primera de Corintios capítulo 9 versículo 1 y capítulo 15 versículos 5, 7 y 9. Número 2. Un término no técnico presenta a una persona comisionada para una tarea especial, un mensajero, representante o delegado. Esto con base en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 23 y Filipenses capítulo 2 versículo 25. Número 3. Un término intermedio que muestra una función que no incluye las del término 1, pero que tienen funciones en el ministerio de obras pioneras. Hay otros, además de Pablo y los 12, con nombre y sin nombre, a quienes se les llama apóstol y que parece encajar en una descripción que yo llamaré semitécnica. Bernabé, 1 de Corintios capítulo 9 versículo 6, Gálatas capítulo 2 versículos 7 al 9,
Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 4 y versículo 14, Santiago, Gálatas 1:19, 1 Corintios 15:7, Hechos de los Apóstoles 15, versículo 13 al 21, Epafrodito, Filipenses 2:25, Andrónico y Junia, Romanos 16:7, Silvano, también conocido como Silas, 1 Tesalonicense capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículos 5 al 8, Apolos, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6 y versículo 9, posiblemente los hermanos de Jesús, 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, probablemente Timoteo, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, 2 Corintios capítulo 1, versículo 1, Colosenses 1:1, Filipenses 1:1, Filemón capítulo 1, versículo 1. Falsos apóstoles implica que la función existía fuera de los 12 apóstoles y Pablo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. También encontramos que estos apóstoles participaban en tareas relacionadas con la plantación de iglesias. Así que, vistos los significados bíblicos, la próxima vez que alguien se presente y te entregue una tarjeta de presentación que dice apóstol, debes preguntarte lo siguiente antes de decir que está equivocado. ¿Él pretende estar al nivel de Pedro, de Epafrodito, o tiene una definición de apóstol distinta a la mía? Quizá la persona no se ve como una autoridad sobre la iglesia, sino como un siervo que apoya la función de obras pioneras y su corazón está inclinado a apoyar y a cuidar a pastores en su obra. Yo no le llamaría apóstol, pero si se trata de una persona que hace este tipo de ministerio, entonces está realizando una función que podría ser definida bíblicamente como apostólica. Hay funciones apostólicas que todavía continúan, pero esto no debería llevar a que las personas se vean como autoridad apostólica sobre otros creyentes. En resumen, podríamos decir que hay funciones apostólicas que todavía continúan, pero esto no debería llevar a que las personas se vean como autoridad apostólica sobre otros creyentes. Reflexiona en la siguiente frase: algo que es usado incorrectamente no es necesariamente algo malo. Lo que quiero decir es que hemos visto en la iglesia los abusos de los llamados apóstoles modernos, personas que usan el título para ejercer autoridad que no vemos que la Biblia otorga a ningún oficio bíblico. Nadie tiene el poder de violar la conciencia de otros con pedidos caprichosos para enriquecerse o ejercer un control absoluto y sin restricciones sobre otros. Pero a pesar de que existe un abuso evidente por algunos que usan este término bíblico de manera equivocada, no por eso debemos tildar de herejes a personas que usan el término de una forma que pudiera ser apoyada por las Escrituras. Por lo anterior, no uso el término y pienso que no es sabio usarlo en el presente debido a las implicaciones modernas del mismo. A la vez, mi conciencia no me permite decir que es pecado usarlo porque, como hemos visto, es posible usar el término de una forma que no es contraria a las Escrituras. Así que antes de convertirnos en caballeros en una cruzada antiapostólica, tomemos el tiempo para entender que podría haber hermanos que usan el término de forma responsable y que sería irresponsable ponerlos a todos en una sola categoría. No me malinterpretes, estoy consciente de los daños hechos por los falsos apóstoles y su falsa interpretación y definición de este término bíblico. Pero negar posibles definiciones bíblicas correctas porque me es conveniente abre las puertas a más posibilidades de interpretaciones incorrectas. Al fin de cuentas, todo ministerio es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Esto nace del Evangelio. Cristo dio su vida por la iglesia y para el beneficio de ella. El título que una persona se atribuya es menos importante que la función que ejerce y de la que debería rendir cuentas delante del Señor. Si el título que la persona se asigna está en la posibilidad de interpretación bíblica, lo que juzgamos no es la designación, sino el fruto y la manera en la cual el ministerio se ejerce. Si es un ministerio que representa la entrega y servicio a Cristo, aunque no sea de mi preferencia usar el término apóstol, sería contrario al Evangelio denunciar el uso correcto del mismo. Gracias por escuchar este artículo de Coalición por el Evangelio en la voz de Brandon Soto, redactado por el pastor José Mercado.